Hola, quiero empezar esta reflexión de hoy haciéndote una pregunta. Y la pregunta es si alguna vez has tenido en tu mente el pensamiento de que Dios no podía hacer algo, de que Dios no existía. Si has tenido alguna vez en tu mente incredulidad, siendo cristiano te estoy hablando, desde que creíste en Jesús, ¿alguna vez ha venido a tu mente? A mi mente sí que ha venido alguna vez ese pensamiento. Y sabemos que esos son dardos del enemigo, ¿verdad? Que vienen a mermar nuestra fe, pero también tienen que ver con nuestra fe, justamente. Vamos a leer un texto, vamos a empezar con Romanos 12:3. Mira qué dice Romanos 12:3, dice el apóstol Pablo. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando vengan esos pensamientos de incredulidad y digas, uy, pero ¿qué pasa? ¿No tengo fe? Ya sabes lo que dice la Biblia y sabes que la Biblia es lo que dice Dios. Por lo tanto, no nos vamos a creer lo que nosotros pensamos, sino lo que Él nos dice. Y Él que nos dice que repartió una medida de fe a cada uno. Por lo tanto, a ti te dio una medida de fe, a mí me dio otra medida de fe. Esa medida de fe es personal e intransferible. Aunque lo que sí que podemos hacer con la fe es imitar la fe de los pastores, como dice en Hebreos 13. Imitad la fe de vuestros pastores. O sea, se puede imitar. Pero vamos a ir viendo qué nos dice la palabra de Dios en respuesta a esta pregunta que os he hecho al principio. Vamos a ver una persona que también tenía incredulidad. Y esto está en Marcos 9, 23, 24. Y esto era un hombre, un padre, que tenía a su hijo endemoniado. Y se lo llevan los discípulos están ahí intentando echar al demonio, pero no pueden. Llega Jesús y Jesús interviene y le dice al padre, mira qué es lo que le dice. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esto dice Jesús en Marcos 9, 23. ¿Y sabes qué responde el padre? Dice, creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Qué está haciendo aquí? Le está pidiendo a Jesús que le ayude en la incredulidad. Como nosotros podemos hacer cuando vengan esos pensamientos, cuando venga eso a nuestro corazón que parece que hemos perdido la fe, pidámosle al Señor, Señor, yo creo, y lo creo además porque tú lo dices en tu palabra, y tu palabra es verdad, que tú nos has dado, como acabamos de leer en Romanos, una porción de fe a cada uno, pero ayuda mi incredulidad. Incredulidad, ¿por qué tenía incredulidad este hombre? Pues podía tenerla pues porque llevaba años seguramente pidiéndole a Dios que librase a su hijo de eso y no había habido resultado. Y luego va a los apóstoles y tampoco. Y ahora llega a Jesús y le pide que crea. Y el hombre estaba en ese momento que no sabía ni lo que creía, porque es normal, a veces el desánimo viene a nuestro corazón cuando no vemos que las cosas suceden. Pero este hombre es sincero y le dice, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Luego en el versículo 28, más adelante, vemos que los apóstoles le preguntan a Jesús, ¿cómo lo has hecho para echar el demonio? Porque tú has podido y nosotros no. Y el Señor Jesús les explica que ese era un demonio de un tipo, de un género, que solo se va con oración y ayuno. O sea, ¿qué vemos? Que no es solo, que no siempre es solo cuestión de fe, sino que hay más factores en las cosas que estamos haciendo y no vemos resultado. Y hemos de pedirle al Señor también sabiduría, hemos de estudiar su palabra y saber cómo y cuándo y de qué forma debemos hacer las cosas. No solo
cuestión de fe. La fe es muy importante, pero no solo es cuestión de fe, hay más factores. Vemos otro texto, vamos a ir ahora. Lucas 17, 5. Y aquí ya no es un hombre que había pasado todo lo que había pasado, que acabamos de ver, sino que son los mismos apóstoles los que le dicen a Jesús, aumentanos la fe. Los propios apóstoles pidiéndole a Jesús que les aumente la fe. Y Jesús, después de que ellos le dicen esto, es una oración, ¿verdad? Están pidiéndole a Dios, están pidiéndole a Jesús, como podríamos hacer tú y yo. Aumentanos la fe, Señor. Y el Señor les dice y nos dice a nosotros, si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a este monte que se moviera, ¿verdad? Todos conocemos este texto. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Esto de qué nos habla? De que podemos decirle a Dios, aumentanos la fe, cuando nos veamos que nuestra fe está fallando. Pero que también Él nos va a poder responder, como le respondió a ellos, que nosotros también tenemos una parte en tener fe. No solo es pedirle, aumentame la fe, sino si tuvierais fe, si nosotros tenemos fe. Ahí entra también nuestra parte, el procurar la fe. Había un predicador que venía hace muchos años, ya murió, que siempre cuando venía a predicar era americano y siempre decía, la fe es un músculo y se tiene que ejercitar. Y hay que ejercitarla como si fuera un músculo. No me olvidaré nunca en la vida. Él tenía un aspecto además que te quedaba grabado. Pero es verdad, la fe se puede ejercitar y hay que aumentarla, como le pidieron los apóstoles. O sea, tenemos una porción que Dios nos ha dado a cada uno, personal, intransferible, pero puede crecer esa fe. Y debemos nosotros hacer nuestra parte en que crezca y el Señor hará la suya. Aumentanos la fe, dijeron los apóstoles. Y luego otro texto, Lucas 22, 31 y 32. Y aquí es Jesús que habla con Pedro y le dice, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí es Jesús orando para que nuestra fe no falte. Y Jesús dice que está intercediendo por nosotros. Estoy segura que ora para que nuestra fe no falte. Hay un texto que dice, ¿hallará el Señor fe en la tierra? ¿Verdad? Al final de los tiempos, ¿hallará el Señor fe en la tierra? Porque qué difícil. ¿Y cuánta gente deja de tener fe? Pero Dios dice que nos la ha dado. Pero es cosa nuestra cuidarla. Cuando pregunta, ¿hallaré fe en la tierra? Está implícito el que nosotros debemos cuidarla para que cuando el Señor venga, haya fe en la tierra. Me haya a ti y me haya a mí con fe. Pero aquí le está diciendo a Pedro que he rogado por ti para que tu fe no falte. Y esto que nos enseña, igual que Jesús enseñó el Padre Nuestro, cómo orar. Cuando vemos a Él también dice que debemos imitarle, ¿verdad? Imitémosle en esto. Oremos cuando veamos que alguien está siendo zarandeado por el enemigo. El enemigo a veces pide al Señor poder zarandearnos, podernos mover. Y a veces el Señor, como en el caso de Job, ¿te acuerdas? Le da permiso. Y somos zarandeados y vaya tormenta tan fuerte viene a nuestra vida. Y parece que se mueven todos los cimientos de nuestra vida. Pero acuérdate, Jesús ora por ti para que tu fe no falte. Pero también podemos orar los unos por los otros. Cuando veas que alguien está siendo zarandeado, ora por él. Si eres tú el que estás zarandeado, pide oración para que tu fe no falte. Sobre todo eso. Y luego, ¿qué dice? Acaba el texto diciendo, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Uno que tenga fe
y no le falte en el momento de ser zarandeado, podrá ir luego y sostener, confirmar a los hermanos, al resto, que puedan haber sido zarandeados también. Porque los testimonios de lo que Dios ha hecho en tu vida, qué importantes que son. Los testimonios de lo que Dios ha hecho en la vida de otros, qué importantes que son para aumentar nuestra fe, para que nuestra fe no falte. El Señor no le juzgó a Pedro por, uy, cuidado, es que te va, no se lo dice en plan, es que eres un incrédulo. No, Él sabe que cuando somos zarandeados la fe puede faltar. Y por eso oró por él. Y por eso nosotros debemos orar los unos por los otros y saber que Jesús ora e intercede por nosotros. Y ahora vamos a ver un texto precioso que está en Habacuc. Y en Habacuc nos dice en el capítulo 2, versículo 4, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Si podemos vivir por la fe, ¿qué pasa si no tenemos fe? Lo contrario de vivir, morir. No morir físicamente, no me refiero a eso. Pero sí que es verdad que cuando no tenemos fe, estamos como muertos en vida. Estamos, ¿verdad?, siendo angustiados, deprimidos, andamos como muertos en vida, como si fueran esas películas que vemos. Y no, el Señor dice que vivamos por la fe. Por lo tanto, cógete fuerte de la fe, cógete fuerte, auméntala, pídele al Señor que te la aumente y ejercítala con cada cosa, con cada circunstancia, ejercítala. Cuando Dios nos creó, nos formó con un cuerpo, alma y espíritu. Somos trino como Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nos dio talentos y nos dio también una fe personal e intransferible, que nos ayudará en nuestros retos y desafíos, a enfrentarlos, a vencerlos, a salir victoriosos por la fe. ¿Cuántos retos tienes en tu vida? Porque la vida no se trata solo de ir aguantando situaciones difíciles por la fe, situaciones que van viniendo a nuestra vida, sino que el Señor nos pide ir un paso más allá y es andar en fe. Y cuando andamos en fe, ¿verdad?, levantamos nuestro pie, hacemos nuestra parte, que es levantar nuestro pie, y a veces cuando vamos a poner el pie en el suelo hay el vacío. ¿Por qué? Porque faltan las herramientas, faltan las personas, falta el dinero, faltan tantas cosas para lo que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón, para sus promesas, para las obras que Él ha preparado para nosotros, esos remas de Dios que Dios ha dado a tu vida. Pero sabes que ahí es el momento, con ese pie levantado que estamos, que, ay, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Ahí es donde debemos tirar de nuestra fe. Esa fe que Dios dice en Romanos 12 que sí te ha dado, tira de esa fe. Luego algo muy importante, que es el pensar en fe. Y digo pensar y no digo hablar. Hay personas, a veces me he encontrado con hermanos que con toda la buena intención, pero tienen miedo de decir algo negativo que ha pasado o así. Y no hay que tener miedo, eso es superstición. Las cosas que pasan, pasan y punto. Sean duras o no lo sean, es lo que hay. Pero el enfoque es lo importante. Tengo una querida amiga que es una mujer de fe, que está en una situación personal muy difícil, pasando una situación muy difícil. Y cada vez que hablo con ella, me transmite tanta fe. ¿Sabes qué hace? Yo sé que está pasando una situación súper difícil. Le digo, ¿qué? ¿Cómo va? Y me dice, pues mira,
ha pasado esto bueno y he podido disfrutar esto otro. Y he podido, lo primero que me cuenta es todo lo bueno que ha habido dentro de su situación tan difícil. Luego me puede decir, pues mira, la situación no está bien, porque es que es así, no hay otra. Pero al mismo tiempo también me dice, pero sigo confiando en el Señor, sigo creyendo que Él puede cambiar las cosas. Y eso es la fe. La fe que viene por el oír también la palabra de Dios, que debemos ejercitar y escuchar la palabra de Dios y creerla. Por eso estas reflexiones, qué importante que escuches todas las reflexiones de los jueves, que no te dejes ninguna. Pues espero que esta pequeña reflexión haya servido para aumentar tu fe y para que puedas caminar por fe. Podamos juntos ver ese avivamiento que estamos hablando últimamente en la iglesia. Caminar en fe, levantar nuestro pie y ahí en el vacío donde no vemos obreros, donde no vemos dinero, donde no vemos gente que se convierta, donde no vemos... Sí, vamos a ver un avivamiento y vamos a creerlo por fe. Y vamos a levantar nuestro pie y a dar ese paso que nos toca dar. A cada uno lo que el Señor nos pida. En tu ministerio, en tu casa, en tu familia, en tu vida. Caminar por fe. Esa fe que Dios te ha dado. Dios te bendiga.